Buenas noches, hermanos. A mí me tocó dar la lección 90, que es muy preciosa. Cómo profetizar en las reuniones. Pero primero pongamos esto en oración. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de podernos reunir en tu nombre para escuchar cuál es tu mover dentro de la iglesia, Señor. Queremos que tú nos muestres cómo debemos de ser partícipes, ser esas personas que podamos expresarte, Señor. Y para eso, cómo podamos impartir vida a los demás hermanos dentro de la iglesia. Gracia y paz, hermanos. Bueno, en el himno 393 que acabamos de escuchar, es como miembros del cuerpo. La estrofa uno nos resume mucho lo que es esta lección. Dice, como miembros del cuerpo, a Cristo hay que expresar. Sí, o sea, como miembros tenemos que expresar a Cristo. Y cada uno funcionando su plenitud mostrar. ¿Sí? No siendo espectadores, mas todos en función, nadie trayendo muerte, más gracia y bendición. Pues gracias, Señor, porque nos está mostrando de que tenemos que expresarte para mostrar esa plenitud tuya, y que no podemos ser esos espectadores. Eso, por mucho tiempo, cuando estábamos en el catolicismo y en otras denominaciones que algunos pasamos, éramos esas personas que éramos espectadores. Vivíamos nosotros en, el, en las sillas escuchando la palabra de otra persona. En el catolicismo, pues generalmente era algo repetitivo, como un rezo que se comenzaba y lo único que escuchábamos era algo, solamente una palabra que pudiera dar vida, era un pedacito después de el evangelio que se llama sermón, ¿sí? Pero no nada más. En la denominación, pues esa prédica la daba un pastor muy crecido, de golpe conoce mucho de la palabra, maravilloso, pero yo creo que él se preparaba tanto que básicamente él era el que crecía, o sea, crecía desordenadamente dentro de la denominación. ¿Por qué? Porque él era el que infundía todo, alaba todo, decía todo. No podemos caer en ese punto. ¿Sí? Y en cambio, los espectadores solo escuchaban, escuchaban y escuchaban. Y entonces no podían expresar el Cristo que tenían adentro. Bueno, la lectura bíblica dice, seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso dice en 1 Corintios 14:1. En 1 Corintios 14, del 23 al 24 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos en cuanto a las lenguas o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es examinado. Y en 1 Corintios 14:31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Maravilloso, ¿sí? Que el Señor nos ha dado dones, diferentes dones, pero en la función de la iglesia tenemos unos dones espirituales, que el que más importante para el crecimiento de la iglesia es este, el profetizar. Y fuera de eso también nos dice de que la, cuando una persona que no conozca entra a una reunión de una iglesia donde se estén hablando eh, en lenguas, no va a entender nada, porque todos parecen llorando o hablando en lenguas raras que nadie entiende, y en fin, no se va a asustar, pero si entra ese incrédulo, indocto, y a una reunión donde se está profetizando, va a ser convencido, si va a decir, uy, qué maravilla, el Señor está hablando aquí en esta iglesia, y por todos es examinado.
Por eso nos pide, dice en el último versículo, que podemos profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. O sea, todos podemos crecer. Bueno, vamos al bosquejo. El número 1 dice, Romanos dice, el significado de profetizar según 1 Corintios 14. A. Hablar por Dios y por Cristo. Hablar proclamando a Dios y a Cristo y ministrar e impartir a Dios y a Cristo en las personas. Efesios 3, 2 y 9 nos dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y el 9 dice, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La palabra profetizar es básicamente hablar por Dios y por Cristo, de proclamar a Dios y a Cristo. Y proclamar a Dios y a Cristo y ministrar e impartir a Dios y a Cristo en las personas. Ministramos a Dios y a Cristo en las personas, al igual que un mesero nos puede llevar ministrar la comida. ¿Sí? Nos puede ministrar. Pero impartir, Él no nos la va a dar de comer. ¿Sí? En cambio, una madre no solamente ministra la comida a su bebé, sino también le imparte ese alimento a él. ¿Sí? Entonces, nosotros no solo debemos aprender a hablar por Dios y por Cristo, sino también hablar proclamando a Dios y a Cristo. Aún más, al proclamar a Dios y a Cristo, a las personas no debemos simplemente ministrar, o sea, no solamente darles, sino impartir en ellas a Dios y a Cristo que estamos proclamando. O sea, no solamente llevar palabra muerta, sino le llevamos es la palabra con vida para que él pueda recibir esa impartición completa. Oh, Señor, gracias. Esto nosotros vemos después en la B que dice en el bosqueo que en 1 Corintios 14 el predecir no está incluido. O sea, en 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Y en el 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, para todos es convencido, por todos es examinado. En la iglesia se necesita edificación, en la obra se necesita aliento y en nuestro diario vivir necesitamos consolación. Definitivamente estos elementos no son predicciones. Entonces, esa es la verdadera profetización, Señor. En el segundo número 2 romano dice, profetizar según la manera escrita en 1 Corintios 14 se realiza en las reuniones de la iglesia y tiene como fin la edificación de la iglesia. O sea que el profetizar básicamente lo debemos enfocar hacia las reuniones de iglesia. Ahorita vamos a ver eso. En 1 Corintios 14, del 23 al 24 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos en cuanto a las lenguas o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es examinado. Y 1 Corintios 14, 4 al 5 dice, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Oh Señor Jesús.
Esto se refiere a una reunión de iglesia, no a una reunión de hogar ni a una reunión de grupo pequeño. O sea, fíjese lo importante de que el profetizar nos está edificando porque está toda la iglesia en las reuniones de iglesia, ¿no? Amén. La mejor forma de edificar a la iglesia consiste en profetizar. Esto es, hablar por Cristo y proclamarlo a Él, para ministrar e impartir a Cristo en las personas. El profetizar apropiado debe ser llevado a cabo por cada uno de los que asisten a las reuniones de la iglesia. O sea, es a cada uno. ¿Sí? Amén. Número 3, Romano. Dice, profetizar según la manera escrita en 1 Corintios 14 hace que los buscadores sobresalgan en la edificación de la iglesia. Veamos el versículo 12. Dice así, así también vosotros, puesto que estáis ávidos de espíritu, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Esa es la que debemos aprender a hablar, no simplemente pero no solamente para sobresalir, sino también para que la iglesia sea edificada. El número 4 romano dice, tener la capacidad, la obligación y el anhelo de profetizar. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar, dice la letra A. Vemos nosotros en 1 Corintios 14, 24, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, para todos es convencido, por todos es examinado. Y el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Vemos nosotros que en 1 Corintios 14, 31, la primera parte nos dice que porque podéis profetizar todos uno por uno. Eso quiere decir que todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar. Y no tenemos no solamente la capacidad, sino que en el fondo tenemos la necesidad y la obligación de profetizar. Romanos 12, 6 y 8 nos dice, y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada, si el de profecía, profeticemos conforme a la proporción de la fe, o si de servicio, seamos fieles en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Pero esto de Romanos 8, 12, de 6 y 8, que mencionamos acá, 7 dones, incluye el de profecía, y dice que esos dones difieren conforme a la gracia dada a cada miembro. Perdón. Estos versículos, pero se refieren a los dones que se manifiestan fuera de las reuniones. En el cuerpo de Cristo tenemos diferentes dones y funciones que ejercitamos fuera de las reuniones. Pero los dones mencionados en este versículo, en Romanos 12, no son dones que ejercitamos en las reuniones. No. Esos todos están básicamente en Corintios, 1 Corintios 14. Letra B. Todos los creyentes tienen la obligación de profetizar. O sea, no solamente la capacidad, sino que tenemos la obligación. En 1 Corintios 14, 23, vuelve y nos dice que si entra un extraño y ve a una serie de hermanos hablando en lenguas, se dirá que están locos, ¿sí? Pero si están profetizando y entra el mismo incrédulo o indocto, por todos es convencido, o sea, por lo que dice uno, por todos se va a convencer y por todos es examinado. O sea, vamos a darle la palabra del Señor y la va a entender. En Romanos 1, 14 y 15 dice, deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy
a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, nos lo da que a todos. C. Todos los creyentes deben fervientemente buscar, procurar y anhelar profetizar. O sea, pues uno era la capacidad, ahora la obligación, y ahora dice que debemos buscar fervientemente y procurar y anhelar profetizar. O sea, espero que ahorita que cuando terminemos nosotros todos podamos como ejercicio profetizar esta palabra tan maravillosa. Porque 1 Corintios 14:1 dice, seguid del amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el 12 dice, y así también vosotros, puesto que estáis ávidos de espíritus, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Así que, hermanos míos, anhelad el profetizar. Y en las reuniones todos los miembros pueden profetizar. No importa cómo nos expresemos, es suficiente simplemente que hablemos. El Señor quiere que todos nosotros hablemos. ¿Pero que hablemos qué? No chismorretear, perdón, sino que hablemos la palabra de Dios, ya que nosotros vamos a ser sus interlocutores. 5. Redactar una profecía según la manera revelada en 1 Corintios 14. La primera parte es el conocimiento y la experiencia de Dios, de Cristo y de las cosas espirituales. El hermano dice que la composición de una profecía según la manera escrita en 1 Corintios 14 incluye primero el conocimiento y la experiencia de Dios, de Cristo y de los asuntos espirituales. Si hemos de profetizar, debemos tener el conocimiento y la experiencia de Dios, de Cristo y de los asuntos espirituales. O sea, tengo que sentir mucho, vivir, tener ese sentir de expresar lo que el Señor quiere, porque yo lo siento, no porque lo he leído. Amén. La B dice, las palabras para expresar lo que sabemos y hemos experimentado de Dios, de Cristo y de las cosas espirituales. O sea, la segunda parte es la composición de una profecía, incluye las palabras con las cuales podemos expresar lo que sabemos y hemos experimentado a Dios, de Cristo y de las cosas espirituales. Tratemos de expresar como lo sentimos, ¿sí? Como lo que sabemos y hemos experimentado de Dios y de Cristo. Eso es lo que nosotros vamos, y de las cosas espirituales es lo que vamos a expresar. La letra C dice, la visión bajo la iluminación divina, con respecto a la situación y el ambiente en que nos encontramos. ¿Sí? Hermanos, la composición de una profecía también incluye la visión que recibamos bajo la iluminación divina con respecto a la situación y al ambiente que vivimos. Muchos de nosotros no están claros con respecto al contenido intrínseco del disturbio actual que existe en el recobro del Señor. Y algunos prefieren no ser aclarados, si tenemos que ser aclarados. Oh Señor Jesús, tenemos que saber qué es lo que el contexto y lo que estamos viviendo. Ya. La letra D. La inspiración para el momento que recibimos del Espíritu que mora en nosotros, la cual provoca que nuestro espíritu hable. En 2 Crónicas 15:1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Vino el Espíritu de Dios. En Ezequiel 11:5 dice, vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Y en 2 Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros.
O sea, el espíritu debe morar en nosotros, lo cual provoca que nuestro espíritu hable. Si el espíritu que está dentro impulsa nuestro espíritu para que hable, vamos a hablar por el Señor. Amén. Eh, Nosotros también necesitamos practicar cómo redactar una profecía según la manera descrita en 1 Corintios 14. Para ser ayudados en este asunto, hemos preparado el libro La Palabra Santa para el Avivamiento Matutino. Es lo que estamos nosotros ahorita viendo. ¿eh? En esta palabra, si usamos este libro con el conocimiento y la experiencia que tenemos de Dios, de Cristo y de los asuntos espirituales, más las palabras con las cuales expresamos lo que sabemos y hemos experimentado, y la visión que hemos recibido bajo la iluminación divina acerca de nuestra situación y entorno, más la inspiración para el momento dada por el Espíritu que mora en nosotros, al nosotros tener una comunión clara y abierta con el Señor en el ejercicio de nuestro espíritu, podremos fácilmente redactar una profecía y hablarla en la reunión de la iglesia. Ahora veamos algo más práctico, ¿no? Los constituyentes básicos de una profecía. Entre están el conocimiento personal de las escrituras. El primer constituyente básico de una profecía es nuestro conocimiento personal de la palabra del Señor. O sea que tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios de manera literal. Incluso debemos memorizar algunos versículos cruciales de la Biblia. Oh, Señor, gracias. Sí, Señor, así es. Eh, por ejemplo, debemos mencionar el primer versículo de tales libros como Génesis, Salmos, Mateo, Juan y Hebreos. Además, debemos memorizar versículos específicos. También necesitamos desarrollar un método en particular que nos permita recordar el libro y el capítulo y las citas de los versículos cruciales. Importantísimo. Oh Señor Jesús. Eh, También nosotros tenemos que tener la experiencia personal de la vida. El segundo elemento básico de una profecía es la experiencia personal de vida. Debemos tener una experiencia de la vida divina personalmente. El conocimiento en sí mismo es vanidad, nomás resaltarnos. Conocimiento debe estar impregnado de nuestra experiencia. Oh Señor Jesús. Y C es no aferrarse a experiencias, testimonios, sentimientos, pensamientos, opiniones, afectos ni reacciones personales con respecto a cualquier persona, asunto o cosa. O sea, si deseamos profetizar apropiadamente, no debemos aferrarnos a experiencias, testimonios, sentimientos, pensamientos, opiniones, afectos ni reacciones personales con respecto a cualquier persona, asunto o cosa. Cuando profetizamos debemos rechazar nuestros sentimientos, pensamientos y opiniones y aún afectos personales. O sea, debemos de tratar, es lo que el Señor nos habla. ¿Sí? Debemos de evitar sugerencias que hayamos tenido con nuestro cónyuge, con los otros hermanos o con una persona que nos haya pastoreado, y no tenemos que estar citando a nadie sino al Señor, básicamente. Oh Señor Jesús, gracias Señor porque nos estás iluminando cada vez más que es tu mover. Gracias hermanos y aquí los dejo. Bendiciones, gracia y paz.